¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Carla Soriano, soy voluntaria de Mis Respuestas de Fertilidad, la plataforma española de la Sociedad Europea de Fertilidad. La Sociedad Española de Fertilidad es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de reproducción asistida. Y por una parte, tiene la plataforma de Mis Respuestas de Fertilidad, cuyo objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes que estamos en tratamiento y por eso hacemos estas formaciones gratuitas a través de los webinars para que nuestro camino hacia la fertilidad esté basado en los cuidados y sea como un poquito más ligero, ¿no? Por otra parte, la Sociedad Europea de Fertilidad, iba a decir la European Fertility Society, que es una cosa que estamos haciendo a nivel europeo, apoya a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza, la capacitación del personal de salud y de atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de los procesos de aprendizaje. Entonces, por una parte tendríamos la Sociedad Europea de Fertilidad, que es quien da herramientas a las clínicas, y por otra parte estamos nosotros, los de las plataformas de Mis Respuestas de Fertilidad, que tenemos la plataforma en francés, en inglés, en español, en italiano y ahora, novedad de este mes, en alemán y en ucraniano, y nos encargamos como de la parte de los webinars más directamente con los pacientes. ¿De acuerdo? Os cuento mis respuestas de fertilidad.es para la plataforma española. Yo soy voluntaria, siempre pido ayuda, ¿vale? Yo me encargo de gestionar los webinars, de buscar nuevos médicos, de hablar con las clínicas, de contactar con los doctores a través de las redes, tal. Pero hay una parte que a mí no me da la vida porque si no, o sea, no vivo. Y es una parte que me encantaría llevar a cabo, que es cuando termina la presentación del doctor o doctora, del experto o la experta. Después, los que ya sois veteranos de los webinars sabéis que hay una parte en la que yo llamo el turno de micro abierto, que es donde los pacientes que estáis conectados habláis con el doctor a través del chat, ponéis una pregunta, yo la publico en la pizarra y el médico o médica contesta la pregunta. Bien, pues la parte que a mí me gustaría recibir ayuda por vuestra parte es un copia-pega. Y no es un copia-pega tan fácil porque sí que puedes copiar la pregunta, pero la respuesta del médico hay como que resumirla y transcribirla. Después, cuando tienes la transcripción, me la envías al correo electrónico y yo me encargo de subir como las preguntas y las respuestas transcritas junto al vídeo del webinar y así las personas, aparte de ver el vídeo, pueden también leer las respuestas, las preguntas y las respuestas. Entonces, si hay algún voluntario o voluntaria en la sala, yo luego pondré en la activación de la pizarra de las preguntas y respuestas mi correo electrónico para que si os apetece, pues me mandéis, por favor, la transcripción, ¿de acuerdo? Si vais a mis respuestas de fertilidad.es, también hemos activado un botoncito de hacer donaciones para poder sostener esto en el tiempo y mejorarlo, si puede ser. Me parece que, si no recuerdo ahora mal, como que el número mínimo son 10 euros. Lo puedes hacer de manera puntual, lo puedes hacer de manera mensual. Hay de 10, 20, 30, ¿vale? Tú lo gestionas. Y bien, volviendo a lo que nos concierne, hoy vamos a hablar de si deberíamos hacer la PGTA, que es el diagnóstico genético preimplantacional, que lo llamaban antes, si tenemos más de 35 años. Para ello contamos con la doctora Elisa Pérez, no sabía si era Pérez o López, disculpa Elisa, la doctora Elisa Pérez Larrea, que es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en obstetricia y ginecología, experta en reproducción humana. En el 2015 se incorpora al equipo médico de IVF Live Donostia, que es la clínica con la que vamos a trabajar hoy este webinar, y clínica de la cual es también codirectora. Su profesionalidad, así como su gran atención y compromiso, hacen que los pacientes de IVF Live Donostia se sientan siempre en las mejores manos. Ahora sí, os doy las gracias. Os recuerdo que este webinar está siendo grabado y que a partir de mañana estará colgado en YouTube. Lo podréis ver tantas veces como necesitéis. Recordaros también que estamos súper activos en Instagram, donde nosotros vamos publicando todos los webinars que vamos haciendo con las clínicas. Instagram es la principal plataforma. Los vídeos sí que están en YouTube y en misrespuestasdefertilidad.es. Ahí encontraréis médicos, clínicas, vídeos, webinars y de todo. Un montón de formación gratuita para todo el mundo. Ahora sí, doctora, pongo la presentación
Me callo, paso la palabra a la doctora y que tengáis un buen webinar. Dame un segundo porque esto no lo he hecho y es importante. Ahora sí. Gracias, Elisa. Pues muchas gracias por tu presentación. Bueno, como os ha dicho, yo soy Elisa Pérez Larrea y hoy vamos a hablar de el diagnóstico genético preimplantacional. Vamos a centrarnos en el diagnóstico de embriones con alteraciones del tipo cromosómico de aneuploidías y en si es interesante o no hacerlo por el motivo de la edad de la mujer. ¿Por qué, digamos, qué es lo necesario, la base para que lo que buscamos todos en un tratamiento sería el embarazo y conseguir ese niño en casa? ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? Pues parece una obviedad, pero sería un embrión de buena calidad, sin anomalías genéticas y un útero y un endometrio adecuado y receptivo para que ese embrión pueda engancharse y pueda desarrollarse. Estos dos factores formarían el equipo ideal, el Dream Team, digamos. Hoy vamos a centrarnos en el embrión de buena calidad y sobre todo la importancia de que no tenga anomalías genéticas, cromosómicas. Entonces, ¿qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Es un diagnóstico que nos permite detectar o bien problemas genéticos en parejas o en pacientes con antecedentes de enfermedades, enfermedades del tipo monogénico, que pueden ser o bien ellos afectos o bien portadores. O también podemos hacer un diagnóstico de alteraciones del tipo traslocaciones o reorganizaciones cromosómicas. Y por otro lado también podríamos estudiar el PGTA, las alteraciones cromosómicas de los embriones, que se dan en pacientes que tienen infertilidad, pero no tienen problemas genéticos, no son ni afectos ni portadores de ninguna enfermedad, incluso sus cariotipos, sus cromosomas están bien. Entonces, podríamos decir que el PGTA, las siglas lo que dicen es que es un test genético, una prueba que analiza el ADN de los embriones, preimplantacional porque se va a hacer este estudio antes de transferir el embrión dentro del útero, y de aneuploidías porque lo que vamos a buscar es aquellos embriones aneuploides, es decir, que no tengan un número correcto de cromosomas. ¿Por qué es importante esto de los cromosomas? Los cromosomas tenemos 23 parejas, los humanos, y ahí va empaquetada toda la información genética, todo nuestro ADN. En el momento que hay una alteración a este nivel, en el número de cromosomas, que esto es lo que se denomina aneuploidía, normalmente son alteraciones tan graves que son incompatibles con la vida y el embrión o bien no puede engancharse en el útero, o bien es un aborto, o bien podemos tener síndromes como podría ser el síndrome de Patot o de Edwards, por alteraciones del cromosoma 13 o 18, o el síndrome que todos conocemos, síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, que sería lo que veis aquí reflejado en este cariotipo que veis debajo, en el que tenemos 3 cromosomas del número 21 en lugar de 2. ¿Por qué es importante realizar esta prueba, sobre todo en mujeres a partir de cierta edad? Pues porque las mujeres nacemos con un número de óvulos limitado, no generamos óvulos a lo largo de la vida. Lo único que hacemos es ir consumiendo estos óvulos y digamos que los óvulos que vamos consumiendo son los de mejor calidad. A partir de los 35 años, este consumo se acelera, se multiplica, depende de la mujer, pero por 3, por 5, y la reserva empieza a bajar muy rápidamente y además el porcentaje de óvulos con alteraciones genéticas empieza a ser cada vez más importante. De ahí se debe, eso lo que produce es que el porcentaje de óvulos y el porcentaje, por tanto, de embriones euploides, es decir, que tienen la genética normal y adecuada, según avanza la edad, sobre todo a partir de 35 años, como podéis ver en esta gráfica reflejado, empieza a caer de forma muy notable. ¿Esto qué es lo que implica? Como baja el porcentaje de embriones euploides sin alteraciones, baja también la tasa de embarazo y además, muy importante, empieza a aumentar de forma exponencial el porcentaje de abortos y de pérdidas del embarazo.
Sobre todo si veis en esta gráfica, en la línea rosa se ve perfectamente que a partir de los 35 años se dispara la tasa de aborto y también aumenta muchísimo el síndrome de Pato por el cromosoma 13, síndrome de Edwards y síndrome de Down. ¿Cuándo está indicado hacer el diagnóstico genético preimplantacional? Pues como estamos diciendo, cuando la mujer tiene una edad ya más avanzada, sobre todo a partir de 35 años y sobre todo altamente recomendable a partir de 37-38, porque ya sabemos que ahí el riesgo de alteraciones genéticas está muy incrementado. También en mujeres o parejas que tengan abortos de repetición o fallos repetidos de implantación. Se hayan hecho varias transferencias de embriones, normalmente decimos 2 o 3 transferencias de embriones de buena calidad y no se han enganchado, no ha habido embarazo. También en las ocasiones en las que haya un factor masculino severo, en las que haya una afectación muy importante de la concentración, de la morfología, de la movilidad del semen, eso se ve que está directamente relacionado con un aumento de embriones aneuploides. Es difícil establecer en qué proporción va a aumentar ese riesgo, pero sí que sabemos que aumenta. También en mujeres o en parejas que hayan tenido embarazos previos con síndromes de este tipo, con trisomía 13, 18 o 21, especialmente si ocurrieron por debajo de los 35 años, porque ahí puede haber una tendencia mayor a este tipo de patologías. Y bueno, luego también incluso en pacientes en los que haya un buen pronóstico, no cumplan ninguno de estos criterios, pero quieran transferirse un único embrión y además tengan claro que quieren ser muy selectivos y tener las máximas opciones en esa transferencia embrionaria. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer un diagnóstico genético preimplantacional? Lo primero, una estimulación ovárica para tener un buen número de óvulos. Para esto hace falta un tratamiento hormonal, un seguimiento cada 2 días para ir viendo el crecimiento de los folículos donde están contenidos los óvulos. Habría que hacer una punción ovárica transvaginal para sacar esos óvulos y fecundarlos con el semen de o pareja o bien de un donante. En este caso no haríamos una fecundación in vitro, sino que haríamos un ICSI, se introduciría directamente dentro de cada uno de los óvulos un espermatozoide. Es importante no hacer una fecundación in vitro, que sería dejar los espermatozoides alrededor del óvulo a ver cuál entra, porque en ese caso, a la hora de hacer el diagnóstico genético, podría haber errores y podríamos estar analizando el ADN del espermatozoide, un espermatozoide que se hubiese quedado alrededor en lugar de las células del embrión. Con lo cual, siempre que vayamos a hacer un estudio genético preimplantacional, siempre habrá que hacer un ICSI el día de la fecundación. A partir de ahí vamos a ir viendo el desarrollo de los embriones, cómo van haciendo las divisiones celulares cada uno de los días y llevaremos los embriones hasta día 5 o día 6, hasta el estadio de blastocisto. En este momento es cuando haremos la biopsia de los embriones. Lo que vamos a hacer, aquí podéis ver un embrión, si veis esta zona de arriba, que es un poquito más gruesa, eso es la masa del embrión, esto es lo que da lugar al feto y todas las células que tenemos alrededor serían el trofoectodermo. Esto es lo que da lugar a la placenta. En la biopsia se tomarían unas poquitas células de esa zona, unas 6 células de esa zona, y eso es lo que se enviaría a analizar. Y los embriones se congelarían, se vitrificarían. Lo que podemos estimar es, en términos generales, si sacamos unos 16 óvulos, 16-20 óvulos, tenemos que saber que en el momento que entramos en laboratorio esto es como un embudo. Muchos de esos embriones se van a parar por el camino. Eso es pura biología. Eso pasa en todas las pacientes, en todas las parejas. Lo habitual es que de esos óvulos de los que partimos, de los óvulos maduros que partimos, lleguen a día 5, día 6 con buena calidad, como un 30% de los óvulos, digamos. Teniendo eso en cuenta, ya hablaremos luego en función de la edad de la mujer cuánto podemos estimar que podemos encontrar, pero si tenemos unos 16-20 óvulos, podríamos igual estar estimando unos 4, 5 blastos y dependiendo de la edad, pues podríamos hablar
1, 2, 3 o estimar que vamos a tener los 5 euploides. Es muy variable. ¿Qué probabilidad tengo de tener embriones euploides? Pues varía muchísimo según la edad de la mujer. En donantes de óvulos, la tasa de embriones euploides es muy alta. Aquí tenemos recogido en esta gráfica un 61%, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces hay un factor masculino, normalmente es incluso más alta, pero suele estar alrededor de un 70%, 75% de embriones euploides. En una mujer de 35 o 37 años ya empieza a disminuir ese porcentaje, ya nos vamos a un 44, a un 50% de embriones con euploidía. Y a partir de los 40 años ese porcentaje empieza a caer muy, muy rápidamente. Con 41 o 42 años la probabilidad de tener un embrión sin alteraciones sería de un 17%. Y por encima de 42 años la proporción de alteraciones genéticas de los óvulos y de los embriones es ya de un 85%, con 43 años de un 95%. Entonces, la posibilidad de encontrar un embrión euploide no es ni muchísimo menos cero, pero sí que es mucho más bajita. Hemos analizado, hemos cogido esas células, se congelan esas células y se envían en un tubo a 4 grados al laboratorio de genética. Ahí es donde se va a realizar el análisis de las células y tendremos el resultado en unas 2 semanitas. La técnica para realizar el estudio genético sería una técnica de secuenciación masiva que se llama. Es una técnica muy sensible que nos da una información muy precisa y muy fiable. Así es como veríamos o como verían los genetistas la información una vez que analizan el embrión. Arriba tenéis un embrión euploide con todos sus cromosomas en lo normal. Y abajo podéis ver un embrión que tiene en el par 13 tiene un aumento de material genético. Esto en principio se debe a una trisomía del cromosoma 13, es decir, un cromosoma de más en el par 13. Esto sería un síndrome de Pato. ¿Y es fiable el diagnóstico genético preimplantacional? Pues es muy fiable. La tasa de fiabilidad es de un 95, incluso un 90 y 98%, pero bueno, pongamos un 95%. Además, la extracción que se va a hacer de las células es de una zona que no va a afectar al feto, al futuro feto. Es muy preciso, tiene un bajo impacto sobre la capacidad luego de ese embrión, la capacidad de implantación y de embarazo de ese embrión. Es un procedimiento preciso, fiable y reproducible, es decir, si volviésemos a hacer una segunda biopsia del mismo embrión, en principio obtendríamos el mismo resultado. Y la tasa de degradación tras la biopsia del embrión es también muy, muy baja. O sea que no hacer este procedimiento por miedo a perder embriones, por supuesto que es un riesgo el poder perder un embrión por la biopsia en sí, pero es un riesgo muy bajito. La tasa de supervivencia tras la biopsia y vitrificación del embrión es altísima, de un 99%, aunque sí que hay que decir que es una técnica que debe ser realizada por embriólogos especializados en este procedimiento. Pero en buenas manos, es un procedimiento muy seguro y que hacemos todos los días en la clínica. Insisto, ¿qué esperamos o qué resultados vemos según la edad de la mujer? Pues sobre todo ya a partir de los 35 años de la mujer empezamos a ver una tasa de alteraciones genéticas que aumenta cada año. Con 38, 40 años ya nos vamos a un 66% de embriones con alteraciones, con 40 años ya estamos en un 70%,
con 41, 75, 42, 85 y con 43 nos vamos a 95. A partir de 44 ya es la excepción encontrar un embrión sin alteraciones. Sí que puede ocurrir, sobre todo en mujeres que tengan una buena reserva de óvulos y tengan más opciones de tener una buena cantidad de embriones, se puede llegar a encontrar, pero es cierto que con 45 años o más no tiene mucho sentido hacer este tratamiento, hacer un tratamiento con óvulos propios, porque el pronóstico es francamente malo. O sea, las opciones de encontrar un embrión sin alteraciones genéticas son realmente muy, muy, muy bajas y el coste emocional, aparte del económico, pero el coste emocional suele ser alto. ¿Y por qué hacer el estudio genético también? Pues por aumentar, para ser mucho más selectivos a la hora de transferir el embrión y aumentar la tasa de embarazo por transferencia y acortar el tiempo hasta conseguir ese embarazo y el embarazo evolutivo, que es lo que queremos, el embarazo evolutivo y que nos dé opciones de tener un niño en casa, que es lo que estamos buscando. Como veis, sin hacer el estudio genético, la tasa de embarazo que podríamos hablar en general con un tratamiento de fecundación in vitro podría estar en un 59% y sin embargo si hacemos un estudio genético del embrión aumentamos muy considerablemente esa tasa de embarazo a un 71,7% y lo que es más importante, la tasa de aborto la reducimos muy considerablemente a menos de un 15% porque estamos eliminando la causa más frecuente de esos abortos que son las alteraciones del embrión. Como conclusión, ¿debo hacerme un diagnóstico genético preimplantacional si tengo más de 35 años? Pues por supuesto no es ni mucho menos obligatorio, pero sí que sería muy recomendable si queremos tener más opciones de embarazo por transferencia, o sea, acortar el tiempo hasta conseguir el embarazo evolutivo, evitar transferencias de embriones que no van a tener ninguna opción o bien de engancharse o bien de evolucionar. Evitar desgaste psicológico y emocional, que es muy importante, y acortar el tiempo hasta llegar a ese embarazo, que es lo que buscamos. Sobre todo, lo que os decía, recomendable a partir de 35 años y, vamos, francamente, muy, 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 muy recomendable con 38 o más, incluso aunque se tenga solo un embrión. Y bueno, os pongo aquí dónde estamos. Pertenezco al grupo IVF Life, que tenemos clínica pues, en Manchester, en Baden-Baden en Alemania, en Madrid, en Alicante y en San Sebastián, en Donostia, que es donde trabajo yo. Muchísimas gracias por la atención y abrimos el turno de preguntas. Sí, muchas gracias, doctora Pérez Larrea. Vamos porque han hecho bastantes preguntas, cosa que a mí me da mucha alegría, porque la alta participación en los webinars es siempre un éxito. Vamos con Caro, que dice, hola, tengo 39 años, el año pasado hice mi primera FIV como madre soltera, tengo una buena antimuleriana, conseguí 15 óvulos, de los cuales 5 llegaron a blasto, pero solo uno fue euploide, 3 aneuploides y un mosaico al 45%. Transferí ese, pero se detuvo a las 6 semanas. Nuevamente ahora hice otra FIV, he sacado 19 óvulos, de los cuales 4 han llegado a blasto. ¿Es normal que tan pocos lleguen? ¿Qué posibilidad tengo de que alguno de estos 4 sea normal? Pues por desgracia, sí, es normal que lleguen tan poquitos. Somos la especie más desarrollada y la menos fértil. Entonces, lo que os decía antes, en el momento que entramos en laboratorio es una fase que se pasa muy mal y que siempre decimos es como un embudo, de lo que partimos a lo que llega a ser un embrión en día 5 o 6, vamos a perder. De 15 óvulos, tener 5 blastos sería una tasa de embrión realmente muy buena, o sea, dentro de la normalidad, o sea, estaría muy bien. Y el hecho de tener solo un euploide y luego un embrión mosaico que tiene sus particularidades, con 39 años la tasa de alteraciones genéticas que estaríamos esperando sería un 65% aproximadamente. Entonces, es verdad que está igual un poquito por encima de lo que habríamos esperado, pero es que es cierto que en el momento que hacemos el estudio genético, una cosa es la probabilidad y otra cosa es el azar.
Que tengamos 5 embriones y la probabilidad sea un 65%, lo esperable sería 2 embriones euploides sin alteraciones y 3 sin alteraciones, pero eso es una estimación. Luego ya entra el factor suerte y puede ser que tengamos los 4 bien y 1 alterado, o 2 bien y 3 alterados, o incluso podemos tener todos mal. Entonces, cuantos más embriones siempre, más opciones de tener embriones sin alteraciones, por supuesto. La pena es eso, que luego el embrión enganchase y no se desarrollase, ¿no? O sea, que se parase tan pronto. Pero bueno, por supuesto que tienes que persistir, tienes opciones de que alguno sea normal y de esos 4, pues a ver si hay suerte y esta vez el azar juega un poquito más a tu favor y tienes 2 que estén bien, pero sí, tienes posibilidades de que alguno sea normal y de embarazo, por supuesto. Gracias, doctora. ¿Podemos recordar brevemente, por si alguien no lo sabe, qué son los embriones mosaico? Vale, sí, no he explicado esto. Los embriones mosaicos son embriones que están formados por 2 tipos de células, por 2 estirpes celulares. Una estirpe de esas células, una proporción de células estaría en este caso normal y otra proporción de células está alterada. Depende luego ya, esto ya nos lo da el estudio genético, nos dice qué tipo de alteración. Entonces, claro, cuando hacemos el estudio genético del embrión, cogemos unas poquitas células y analizamos. Y eso en principio es una representación de todo el embrión. Pero no sabemos exactamente luego qué porcentaje de esas células o qué porcentaje de las células del embrión real van a estar alteradas y cuáles van a estar bien. Son embriones que hasta hace unos años se descartaban y hoy por hoy sí que se sabe que se pueden transferir y que puede haber niños sanos. Nosotros tenemos niños sanos tras la transferencia de embriones de este tipo, pero sí que tienen sus particularidades y los pacientes tienen que ser conscientes de ellos y al final son los que deciden si se los transfieren o no, si asumen ese riesgo o no. Las particularidades son que la tasa de implantación, las posibilidades de que ese embrión se enganche son menores, porque claro, puede ser que predominen las células alteradas y hagan que el embrión no se enganche, la tasa de abortos también es mayor. Y sí que se recomienda, como esto es algo que todavía no se iba muchos años haciendo, y además hay algunas alteraciones que pueden estar asociadas a otros síndromes, aunque hoy por hoy es verdad que la mayor parte de la amniocentesis de embriones mosaico no se ha visto luego nada, pero se recomienda hacer amniocentesis en el embarazo para confirmar que el cariotipo de ese embrión está correcto. El cariotipo. Vale. Sí, sí. Pues muchas gracias. Nada. Seguimos con una preguntita, si puede ser así como breve, también por encima. Los tipos de PGTA que hay, diferencias entre unos y otros, que esto alguna vez lo han preguntado. Hablamos, o sea, entre aneuploidías y PGTM, ¿será? Exacto. Vale. El PGTA, que solemos decir, el diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías, lo que miramos es, digamos, el cariotipo del embrión. Lo que descartamos son embriones con alteraciones del número de cromosomas, que son alteraciones tan graves que hacen que el embrión pues, o no se pueda implantar o se produzca un aborto precoz, o la alteración más leve que podríamos descartar sería un síndrome de Down. El PGTM sería un diagnóstico genético preimplantacional para descartar embriones que vayan a estar afectados por una enfermedad genética. No podemos hacer un estudio de todas las enfermedades genéticas, de a ver si el embrión tiene una enfermedad genética entre un panel de, me lo invento, de 300, ¿no? O no podemos asegurar que ese embrión vaya a estar sano. Tiene que ser un estudio muy dirigido y puede ser un estudio de una enfermedad concreta, que tiene que ser una enfermedad que o bien uno de los progenitores sea afecto o bien ambos sean portadores, que ninguno de los dos tenga la afectación, pero los dos sean portadores de una mutación que pueda dar embriones con alteraciones y con una enfermedad. En principio, para hacer este estudio, habitualmente, salvo que sea una enfermedad ya muy grave que ha pasado el comité, o sea, que ya ha habido muchos casos y está más que autorizado el descartar embriones por este motivo, sino en general hay que hacer una solicitud a la Comisión Nacional de Reproducción Humana
para solicitar autorización para descartar embriones que vayan a padecer esa enfermedad. Pero tendría que ser, insisto, que una enfermedad muy concreta, que se supiese que uno de los progenitores es afecto o ambos son portadores de ella. No podemos hacer, porque a veces lo preguntan los pacientes, pues, ¿no puedo estudiar un montón de enfermedades en el embrión? No, no se puede. No se puede. Tiene que ser un estudio muy dirigido de una enfermedad muy concreta y además muchas veces tenemos que pedir autorización a la Comisión Nacional, que habitualmente, si es una enfermedad que va a perjudicar la calidad de vida o va a cortar la esperanza de vida, normalmente dan la autorización, pero sí que es verdad que es un proceso que pues lleva una burocracia y que lleva un tiempo también. Ostras, esto no tenía ni idea, fíjate, no lo sabía. Entonces, en la PGTA, ¿es solo para descartar síndrome de Down o hay como unas poquitas más? El PGTA, en cuanto a síndromes que sean compatibles con el desarrollo, los que descartamos sería síndrome de Patot y de Edwards, que normalmente se detectan durante el embarazo o se suelen morir durante el embarazo o suelen fallecer en el primer año de vida. El síndrome de Down, que todos conocemos. Y luego también los síndromes por alteraciones de los cromosomas sexuales. Esos serían los que hoy por hoy se puede descartar y que serían compatibles con la vida. El resto de alteraciones son tan graves que son abortos. Muchas gracias. Vamos con otra. Laura, me ha gustado esta pregunta. ¿La técnica reduce la calidad o la capacidad de implantación del blasto? Esto no lo habían preguntado. En principio no, porque lo que cogemos es de un embrión que tiene unas 250, 300 células, cogemos 5 o 6 células y el embrión lo tolera perfectamente. Antes se hacía el diagnóstico del genético del embrión en día 3. De un embrión de unas 8 células se tomaba una y se analizaba. Es una técnica que también los embriones toleraban bien, pero sí que es más invasiva y además es menos fiable el resultado, porque analizas una célula frente a ahora que analizamos 5, 6, 7. La calidad o capacidad de implantación del embrión no se ve alterada por la biopsia del mismo. Vale, por lo tanto, la biopsia embrionaria no debería provocar ninguna. No, la masa celular, lo que es el futuro feto, no se va a tocar. Digamos que esto sería un poco equiparable a la amniocentesis o a la biopsia coreal. El feto no se toca la zona de alrededor y de ahí se extrae el material genético que es representativo del resto del embrión, pero no representa, no produce alteraciones luego genéticas ni anomalías en el embrión. Vale. Seguimos con Laura, que nos cuenta que ella ha tenido, es un caso típico de fallo de implantación, 8 blastos transferidos. La última FIP obtuvo 10 blastos, 8 normales, con 37 años, y pregunta si hay posibilidades de que por las limitaciones de la técnica algunos no sean cromosómicamente normales. O sea, tiene como el miedo de que por haber hecho DGP... No, que alguno estuviese alterado a pesar del diagnóstico, ¿no? Entiendo. Pues puede ser, sí. A ver, en ninguna técnica en medicina es 100% fiable, pero lo que os decía es una técnica muy fiable que podríamos decir que tiene una fiabilidad de un 95%. Es decir, o sea que luego si hiciésemos el estudio genético de ese feto, veríamos que efectivamente se correlaciona. Puede ser que alguno de los embriones estuviese alterado y haya sido la causa de la no implantación de ese embrión. No se puede descartar, a priori no es lo más probable, pero bueno, podría ser que alguno de esos embriones, pero en principio de los 8, si no todos, 7 estarían bien. En principio todos, ¿eh? Claro. O sea que hay que buscar otras causas, hay que buscar a otros niveles. Y esta la hago yo. Cuando los embriones son euploides pero existe fallo de implantación y la causa no es uterina, ¿podría tratarse del semen de la pareja? ¿O cuando son euploides... y la causa no es uterina, ¿podría tratarse del semen de la pareja? Bueno, o sea, el semen, aparte de a nivel de la genética del embrión,
también tiene mucho que decir a nivel de la calidad luego del embrión, de la energía que tiene ese embrión para desarrollarse, de la capacidad que tiene de implantarse. Entonces, sí que hay algunas cosas que se pueden estudiar en el semen, como es la fragmentación del ADN, la doble fragmentación del ADN del semen, aunque sí que es cierto que las alteraciones a ese nivel muchas veces se ven reflejadas en la euploidía, en las alteraciones genéticas del embrión, aunque hay veces que también se ve en la calidad morfológica, quiero decir, en la capacidad que tiene el embrión de engancharse. O sea que siempre, si pusiésemos en una balanza lo que tiene peso a la hora del embarazo, lo que más peso tiene es el embrión, sin duda, la calidad del embrión. Lo siguiente sería la mujer entendiendo por ella el útero, el ambiente uterino, la sangre. Y lo siguiente sería el semen. O sea que hay que darle también su lugar y su importancia. Pues mis dudas están resueltas. No sé, Caro, Laura, Leticia, Palo son los nombres que veo conectados. Si queréis hacer alguna preguntita más, estamos en hora. Voy a dar como un poco de margen por si alguien quiere preguntar alguna cosa más, pero hemos contestado esta pregunta de Caro. De acuerdo, recordamos que preguntaba que bueno, tenía 39 años, que había hecho su primera FIP como madre soltera, que tiene buena antimoleriana, que tenía los 3 aneuploides de un mosaico y se pregunta que, bueno, que qué posibilidades tiene. Caro, espero que hayamos resuelto la duda. Hemos contestado también a... Mira, esta lo hemos contestado. ¿Cuánto tardan los resultados de la DGP más o menos? Normalmente solemos decir entre 2 y 3 semanas, normalmente unas 2 semanas. 2 semanas. Sí, unos 10 días laborables. Y es una técnica que se realiza en el laboratorio de la clínica, pero se envía fuera a analizar. En nuestro caso mandamos a analizar a un laboratorio en Alicante. Entonces, la técnica, lo que es la biopsia del embrión, se realiza en San Sebastián, en la clínica, y se manda a Alicante, al laboratorio de genética, la biopsia del embrión. El embrión se queda en San Sebastián. Vale, no se van de viaje los embrioncitos. No, los embriones se quedan con nosotros, los guardamos. Muy bien. Iba a decir calentitos, pero no, los guardamos bien Están fresquitos. Muy bien. Hemos hablado también con Laura esta tarde, nos hablaba de su fallo de implantación. Quizá si quieres recomendarle a Laura alguna cosa de por dónde investigar. Hombre, sabiendo que ya el foco, o sea, que ya el factor embrionario en principio se está descartando a nivel de alteraciones genéticas, hay que descartar otras posibles causas. Hay que empezar a mirar causas de fallos de implantación, como pueden ser alteraciones de la coagulación, lo que se llaman las trombofilias, alteraciones de la inmunidad. Hay que estudiar el útero también a nivel de la reactividad del útero, ver si el momento en el que estamos transfiriendo el embrión realmente es el momento en el que el útero está preparado para recibirlo, ver cómo está la inmunidad a nivel uterino, porque el embrión siempre es un cuerpo extraño, siempre tiene una genética diferente a la materna y lo tenemos que aceptar. Entonces, si la inmunidad no está muy equilibrada en el útero, podemos rechazarlo. Ver también cómo está ese ambiente en cuanto a bacterias, ver si hay una endometritis, que aunque no de sintomatología esté produciendo una inflamación crónica del endometrio que haga que rechacemos los embriones. Ver también a veces con una histeroscopia si hay algo que no estamos viendo con la ecografía, algo a nivel, algún pólipo, algún pequeño mioma. Si hay que generar de nuevo embriones, ver cómo está el semen antes de generarlos, estudiar esa fragmentación del ADN, estudiar el seminograma más allá de las pruebas básicas, ver cómo está su contenido, su material genético, si está más oxidado de lo habitual y en el caso de que así sea, pues tratarlo y hacer algún procedimiento el día de la fecundación de los óvulos. Y luego también pues hay tratamientos que se pueden hacer para ayudar un poquito a la implantación. Para muchos de ellos no tenemos explicación o empezamos a tener algo de explicación, pero como podría ser tratamientos inmunológicos, tratamientos con plasma rico en plaquetas, o sea, hay cosas que también pueden ayudar. Pero bueno, hay que seguir en el camino, Claro. Hay que buscar otras causas, si no lo habéis hecho todavía. Ir dando pasitos. Sí.
recuerdo también esta pregunta a modo resumen de cuando los embriones son euploides pero existe fallo de implantación y la causa no es uterina, ¿podría tratarse del semen? La doctora ha contestado que sí, que el tema de la fragmentación es una cosa que no se debe descartar. Cuando no hay causa en embriones, no hay causa en útero, vamos a por el semen a ver qué ocurre. Y por último, Caro nos acaba de escribir la última la última pregunta y dice, ¿cuál es la tasa acumulada de éxito con embriones con la PGTA? A ver, la tasa acumulada de éxitos sería difícil estimarlo porque la tasa acumulada entendemos que es transfiriendo los embriones de un ciclo, la tasa de embarazo de esa mujer. Es tan variable el número de embriones que va a tener una mujer en función de sus características tras un ciclo, que es muy difícil dar una tasa acumulada en general. Lo que sí que podemos decir es que la tasa de embarazo por embrión a priori, si lo demás está bien, la tasa de éxito por embrión euploide sería de un 70 a un 75%. Esto era igual a... Sí, puede ser. Pero por si acaso. Claro, ¿qué probabilidad o qué Al tasa de... principio, alrededor de un 70%. Es cierto que esa tasa de embarazo, a partir sobre todo de los 42 años, no sabemos muy bien por qué, pero baja un poquito, a pesar de ver todo en las pruebas normal. Pero bueno, aún así baja igual a un 65 como mucho, o sea, pero sí que no es tan alta. Pues muchísimas gracias, chicos, chicas, ha sido un placer, doctora Elisa, IVF Life Donosti. Gracias a todos por haber estado otro webinar más con nosotros. Os recuerdo brevemente otra vez que este webinar ha sido grabado, que esta noche o mañana por la mañana ya lo tendremos colgado tanto en la página web misrespuestasdefertilidad.es como en la página de YouTube, que sí que está en inglés, que es My IVF Answers. Y lo que necesitéis, encontráis el contacto de la doctora también en la web de Mis Respuestas de Fertilidad, encontráis su perfil, encontráis el contacto, lo encontraréis todo. Espero que hayáis disfrutado, espero que tú también hayas disfrutado, doctora Elisa Pérez Larrea, ha sido un placer. Y nos Igualmente. Muchas gracias. Gracias, un saludo, buenas Hasta tardes. luego.